agradezco bastante, profesor. Suerte. Sí. Okay. Mi doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Pase, doctor, acá. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. El espacio que va a tener va a ser en la parte de aquí afuera. Entonces, en un momento solo Patricia fue a ver un asunto final. Y viene tanto maestros ceremonias como Patricia. Está bien. Sí, Natalia. Sí, eso justo ahorita fue a ver Patricia. Justo eso ahorita fue a ver Patricia. Pasillo de derecho. Vente, si quieres somos de una. Dale. A ver si se pasa. Pero yo le digo, están 12, dice ahí. Ya, dile. Sí, yo sé. Dale. Aparte el man se Ese momento salió lo milico. ¿Quién es? ¿Tú te vas a quedar allá? Es verdad que su esposa a mi perro no te enseñó.
está saliendo feo. ¿Será verdad? Preguntemos. Sí, mira, está filmando. ¿Será que cuando revisen la casa me puedo responder? ¿Quieres ir al frentecito? No le falta comentar si es que No, es que lo nuestro era como que... ¿Sabes a quién quieres escuchar? no, O sea, pero es de 10, 40 minutos. son mis son ahora van a ser en el que cada adversario tiende a destruir al otro. La vida social del hombre comienza cuando son vencidos los instintos y motivos que lo impulsan a este combate. Ludwig von Mises. Bienvenidos al segundo día del gran evento Tu Voto 2017, presentado por el Gobierno Estudiantil de la Universidad San Francisco de Quito, con el apoyo de Diálogos por la Democracia y el Club de Economía de Panchonomist. Agradecemos la presencia del Dr. Washington Pesantes, candidato a las elecciones presidenciales 2017, a las autoridades presentes y, por supuesto, a la de los estudiantes. Cabe recalcar que el objetivo de este evento es de carácter informativo para que nuestro voto sea representativo de una verdadera democracia. Antes de tener el agrado de escuchar las propuestas del candidato, introduciremos algunos datos biográficos relevantes. El doctor Washington Pesantes estuvo en la Universidad Central del Ecuador realizando sus estudios de licenciatura en Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación. Además, cabe recalcar que asistió a la Universidad Católica de Louvain, Bélgica, y obtuvo un título en Masterado de Criminología y Ciencias Penales. Obtuvo un máster en Criminología en la Universidad Católica de Louvain, en una licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica del Ecuador y actualmente es doctor en Jurisprudencia, graduado de la Universidad Católica del Ecuador también. Como experiencia laboral, cabe recalcar su cargo, que fue Fiscal General del Estado, entre otros. Representa el movimiento Unión Ecuatoriana y como su candidato a vicepresidencia presentó a Alex Alcíbar, gerente general del Banco Nacional del Fomento. Mencionado esto, damos lugar a la presentación del candidato y le recordamos que tiene 30 minutos para su exposición. De esta forma, los 30 minutos próximos serán destinados a las preguntas realizadas por todos quienes se han dado cita a este evento de carácter académico, político, desde luego. Gracias a la invitación que me hiciera el gobierno estudiantil de esta prestigiosa universidad. Saludo y felicito que el gobierno estudiantil haya tenido esa valiosa iniciativa de convocar, de invitar a quienes aspiramos a dirigir el país en los próximos 4 años para exponerles nuestros puntos de vista. Me referiré básicamente a lo siguiente. Quiero precisar cómo miramos el presente. ¿Qué representa nuestro movimiento político? ¿Qué representa Unión Ecuatoriana Listas 19? ¿Y
qué proponemos, cuál es nuestro plan de gobierno. Básicamente, esto es lo que pretendo en esta media hora, 45 minutos que se han dignado en asignar. Queridos estudiantes, les habla un docente universitario por cerca de 3 décadas. Soy profesor aún de las principales universidades del país y, como ustedes conocen, mi faceta pública, soy un jurista que he ejercido la judicatura, he ejercido la fiscalía y el libre ejercicio profesional como abogado. He servido al país por más de 3 décadas y aspiramos, con el apoyo de ustedes, a continuarles sirviendo. Creemos que es la oportunidad, que es la hora de la gente que le ha servido a la patria, de la gente que al margen de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, se ha entregado con patriotismo. Es hora de una generación que piense de manera distinta. Y quisiera precisarles a ustedes. La historia republicana desde 1830 contempla el bipartidismo. Desde 1830 el gobierno de grupos hegemónicos, el Partido Conservador, y a finales del siglo XIX irrumpe el Partido Liberal. En definitiva, esta forma de caudillismo conservador liberal gobernó el país hasta casi finales del siglo pasado. Conservador liberal, dejando un déficit, crisis, caudillismo, con la irrupción a mediados del siglo pasado del populismo. Velasco Ibarra fue 5 veces presidente, terminó una sola presidencia. Él pues fue un populista. Prácticamente más de 100 años, queridos estudiantes, de presencia de 2 partidos y un líder populista. Llegamos a 1979-1980, en la que salimos de la última dictadura. Dicho sea de paso, desde 1979 hasta hoy, 37 años ha sido el periodo más grande de régimen constitucional, que no es exactamente de decir democrático. 37 años. El gobierno dictatorial, que se instauró en 1972, concluye en 1979. 7 años y se entrega el poder a los civiles. Comienza el gobierno del presidente Roldós. Y los ecuatorianos que votábamos por primera vez, pensamos que íbamos a superar ya de manera definitiva el bipartidismo. Comienza a aparecer nuevos partidos políticos, Izquierda Democrática, Democracia Popular, que parecían movimientos ideológicos. Pensábamos que iba a superarse, insisto, ese bipartidismo que tanta crisis dejó al país. Estamos en 1979. Pero hoy, 37 años después, vimos que el país, que el Ecuador pasó del partidismo, del bipartidismo, de la hegemonía del Partido Conservador y Liberal, a la llamada partidocracia, a la hegemonía de varios partidos políticos que se reparten el poder. Y así desde 1979 llegamos al 2006, feriado bancario, 7 gobiernos en 10 años, vergüenza nacional, crisis en todos los órdenes, inestabilidad política y económica. Aparece un movimiento político con un líder de fuera de los partidos políticos, fines del 2006, comienzos del 2007. Una propuesta contestataria, antisistemas, y los ecuatorianos creímos que las cosas iban a cambiar para mejor. 10 años después prácticamente, ustedes tienen la palabra. 10 años después,
Creemos que Estados Unidos en crisis similares a las anteriores. Pasamos entonces del bipartidismo a la partidocracia y de la partidocracia a la hegemonía de un solo partido político, de un solo movimiento político. Gobierna 10 años y pretende prolongarse indefinidamente en el poder. Por eso estamos acá, para decirles ecuatorianos tenemos una alternativa distinta, diferente. ¿Y por qué, ecuatorianos? ¿Se trata simplemente de reemplazar? ¡No! Hoy las elecciones del 19 de febrero próximo tienen una connotación especial. No se trata de reemplazar a un gobierno que ya está 10 años del ejercicio del poder. Se trata de cambiar un modelo, un sistema de gobierno que le ha sumido en la más profunda crisis. Y algunos perfiles, ustedes los tienen absolutamente claros. Y algunos perfiles lo tienen absolutamente claro. No. En el ámbito económico, como nunca, el país se encuentra endeudado en más del 40% que establece como límite la ley de finanzas públicas. Llegamos a 43.000 millones y eso es aproximadamente el 42% del PIB. Tenemos la más grande deuda en la historia del país. El que pretendan maquillar y decir una cosa es la deuda consolidada y otra cosa es la deuda agregada no implica que el país no esté en la más profunda crisis económica. Lo que han pretendido es sacar 11.000 millones de deuda interna de las cuentas nacionales. Hoy cada ecuatoriano nace con una deuda de aproximadamente $2.700, nunca en la historia del país. El petróleo se encuentra prevendido. Más aún, nos hemos endeudado con el gobierno de China con intereses que bordean el 9-10%, 8-75% en los últimos tiempos. Crisis política por la concentración abusiva y arbitraria del poder de parte de un solo movimiento político. La democracia es el gobierno de la mayoría, pero con el respeto a la minoría. Este gobierno ha concentrado de manera monopólica todo el ejercicio del poder. Ninguna de las funciones del Estado, estudiantes particularmente derecho, ninguna de las funciones del Estado tiene la más mínima independencia y un régimen republicano. Lo contrario a la monarquía es coordinación, no subordinación de las funciones legislativa, judicial, y las otras dos, electoral y quinto poder, al ejecutivo. Negación de las libertades. Libertad de expresión, de pensamiento. Hoy, como en las peores dictaduras, hemos sido víctimas de la persecución. Eso es lo que nosotros pretendemos cambiar. Pero como no nos hemos sentido representados, en las 12 o 14 agrupaciones políticas, ustedes saben que hay reconocidas por el Consejo Nacional Electoral entre 12 y 14 organizaciones entre partidos y movimientos nacionales, que en esencia, y voy a insistirlo, son los mismos actores políticos. Los mismos actores políticos responsables y corresponsables de la crisis actual. No hay un solo candidato nuevo que no seamos los de Unión Ecuatoriana. Por eso nosotros queremos invitar a la reflexión y decirles a ustedes, ¿quieren que esto continúe? La respuesta lo tienen ustedes. ¿Quieren que regresen los que crearon las condiciones políticas, económicas, las condiciones sociales para que venga un gobierno del signo que tenemos? Superado históricamente su posición de socialismo del siglo XXI, no logra disfrazar lo que en esencia son un marxismo, un gobierno de partido único que ha sido ya superado y que pasó al Museo de la Historia. Por eso nosotros planteamos una posición distinta de todos.
Somos la única agrupación política que le decimos al país: sí tenemos futuro con gente honesta, comprometida con los intereses nacionales. ¿Y qué representamos? Ustedes, dentro de lo académico, se preguntarán: ¿y qué es la tercera vía? La tercera vía es una concepción del mundo que pretende tomar lo positivo de cada uno de los dos sistemas que han gobernado el mundo. El mundo solo conoce dos sistemas: sistema capitalista o sistema liberal y el sistema socialista. Nosotros pensamos, y no es una invención nuestra, desde hace 20, 30 años existen gobiernos de tercera vía. Existen gobiernos de tercera vía que se ubican en una posición equidistante de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Creemos en la democracia, creemos en el desarrollo económico, en un gobierno tolerante, en la división de poderes, en la alternabilidad. Esencia de la democracia es la alternabilidad. Alternabilidad democrática, es decir, la antítesis de la monarquía vitalicia y que concentre el poder. No tendría sentido entonces la Revolución Francesa si no tuviera estos dos valores fundamentales: alternabilidad democrática y división de poderes. Nada de eso existe en nuestras pseudodemocracias. Por eso planteamos una alternativa nueva, distinta, que, insisto, el único mérito, si quizá lo tenga, es de adaptarlo a la realidad de nuestro país. Somos un movimiento joven, quizá el último en ser reconocido, y el único en hacer un planteamiento distinto a lo que ya conoce el país. No quiero entrar a asuntos de carácter doctrinario más profundo. Somos gente que ha servido al país, que no ha estado involucrado en partidos políticos, que no es responsable de la crisis que vive el país. Los que no nos hemos sentido representados en los distintos partidos políticos, le proponemos esta salida nueva y diferente. ¿Qué es la tercera vía?, se preguntarán algunos de ustedes. Es una concepción sobre el papel del Estado en la sociedad que busca un cambio intermedio entre las corrientes que lideraron el mundo en el siglo XX, socialismo y capitalismo. Han habido gobiernos acá que bien puede identificarse con la tercera vía, no extremistas: el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno del presidente Cardoso y otros gobiernos de Centroamérica, el gobierno de Tony Blair, por ejemplo. Nosotros planteamos justamente esa vía a seguir, lejos de los extremismos políticos. Podemos pasar. Concebimos la tercera vía como una corriente de pensamiento equidistante de los tradicionales extremismos de derecha e izquierda. Neoliberalismo, o como denominan ahora, neosocialismo. Nosotros buscamos construir un estado de bienestar en un ambiente de paz y democracia, rescatando lo mejor de las dos corrientes políticas. Y para eso le planteamos al país propuestas absolutamente claras. Nosotros le decimos al país: es hora de fiscalizar, y no como un acto de venganza. Fuimos los primeros en decirlo. Hoy todos hablan de fiscalización, no saben cómo hacerlo, simplemente es un enunciado, ni hay la confianza de lo que van a hacer. Nosotros hace 5 años, ustedes saben que yo ejercí la Fiscalía General del Estado, después de una carrera judicial, una carrera fiscal que comenzó allá por el año 2000. Ejercí la Fiscalía General del Estado de manera totalmente autónoma, fiscalizamos a este gobierno. 3 ministros de este régimen fueron enjuiciados penalmente por los actos de corrupción. Enjuiciamos los principales casos de corrupción en este país, el famoso caso Petrobras, esa compañía que estuvo presente en el Ecuador por varios años y que se llevó, para decirlo de alguna manera,
el petróleo de los ecuatorianos ilegalmente, cometiendo el más grande peculado en la historia del país. Petrobras, que causó la caída del régimen en Brasil, aquí de poco es condecorada. Acusé los casos principales de corrupción y le dijimos al país: este gobierno tomó un giro distinto al que nos prometió, una especie de salvador, de redentor, que no hizo otra cosa que volver a cometer los mismos vicios del pasado. El reparto en la administración de justicia, beneficiar a los mismos grupos hegemónicos de siempre. Tanto se ha hablado, tanta sabatina, tanto se ha hablado de partidocracia, tanto se ha hablado de izquierda y de revolucionarismo, que hasta han devaluado las auténticas concepciones. Han gobernado con los mismos de siempre. Y el país necesita ver un futuro distinto. Nosotros proponemos fiscalizar como un acto de sanidad, como un acto de sanidad pública. Y es que es necesario fiscalizar. Miren, ecuatorianos, se han manejado al menos, porque las cuentas ni siquiera eso son tan claras en la época de la transparencia, del conocimiento. 290.000 millones de dólares en aproximadamente 10 años. 290.000 millones de dólares. Es decir, todo lo que administró la partidocracia junta, este gobierno. 290.000 millones de dólares. Apenas el 30%. El 30%. Estamos hablando de cerca de 80 millones, ha invertido en la obra pública que tanto se magnifica. Apenas el 30%. Y ya se sabe ahora que se ha perdido el miedo a dónde han ido a parar muchos de esos millones. Lo demás ha sido gasto público muchas veces intrascendente. Estamos hablando de que hace días se inauguró la más grande central hidroeléctrica y estamos de acuerdo. Eso debía haberse hecho desde antes. Cuesta 2.270 millones. 1.600 millones son con préstamos chinos que debemos pagarlo a intereses elevados en los próximos años. Pero en cambio este gobierno triplicó el gasto. Muchos de ustedes son estudiantes de economía. Lo que costaba sueldos y salarios cuando se hizo cargo el presidente Correa era 3.000 millones de dólares anuales. Hoy son 9.000 millones de dólares. Y ha mejorado el servicio público en salud, educación. Definitivamente tenemos muchas dudas. Pero nosotros estamos en una posición totalmente polarizada de no reconocer absolutamente nada. Creemos que hay algunas cosas positivas, que hay que profundizarlos, que hay que mejorarlos, y mucho hay que fiscalizar. Tienen que darnos cuenta del manejo económico de los últimos 9, 10 años. Pero también debe haber una fiscalización de carácter cualitativa. Los actos del Congreso, la elaboración de leyes a espaldas del interés de los ecuatorianos. Quizá adelante pueda hablar de la LOES, que tanto interesa a los estudiantes universitarios. Interesa evidentemente porque se quedan 890.000, cerca de 900.000 ecuatorianos al margen de la educación superior. Educación superior que desde luego ha sido elitista. No más del 5 o 10% históricamente de los ecuatorianos acceden a la educación superior. Y les habla un profesor universitario ya por 3 décadas. He sido profesor de la Universidad Católica y sigo siendo profesor de universidades públicas. Planteamos entonces fiscalizar. Y aquí ustedes dirán, y es que todos plantean lo mismo. Sí, pero ¿quiénes lo hemos demostrado? ¿Quiénes sabemos cómo hacerlo? Esa es la gran diferencia. Y no solamente fiscalizar los actos de este régimen. Hay también muchas otras cosas que vienen desde hace 16, 17 años con la crisis bancaria. Hasta ahora ni siquiera han sido capaces, yo voy a utilizar un símil, de hacer la disección de ese cadáver que fue el saqueo bancario. Ahora aparecen candidatos a hablarnos de fiscalización. Primero deberían rendirle cuentas de su actuación con esos gobiernos en tiempos de la famosa partidocracia. Y por eso planteamos nosotros una Asamblea Nacional Constituyente. No
cabe ninguna otra forma. Lo demás serían cambios epidérmicos, de maquillaje. En pequeñas enmiendas, pequeñas reformas no van a cambiar la estructura del Estado. Estudiantes de Derecho a la Constitución, básicamente, es una declaración de principios, la parte dogmática y la parte estructural. Se diseñó la Constitución de tal manera que desde el Ejecutivo se controle a todos los poderes. Y se inventaron un nuevo poder. De los 3 poderes tradicionales se añade la función electoral, se inventaron un 5º poder que copiaron textualmente la Constitución venezolana y es el poder de control ciudadano, en definitiva, participación social, un nombre bastante ampuloso, y lo que ha servido es para maquillar la imposición de autoridades que deben ser independientes de la administración del Estado. ¿Quieren los ecuatorianos que sigan las autoridades que nos deja este gobierno? Están haciendo concursos apurados para Contralor y otra vez, sin duda, el señor Polis entrará al récord de Guinness. 101 sobre 100. Claro, ¿cómo no van a tener ese puntaje? Si de antemano el gobierno elige quién va, antemano, antes de llamar al concurso, ya saben quién van a ser elegidos. Así se eligió al actual fiscal involucrado en los papeles de Panamá. Y nos hablan de un pacto ético. La ética es una vivencia, son 24 horas al día. La ética es la moral colectiva y nosotros sí tenemos la capacidad moral de mirarle al país y decirles: aquí hay una alternativa distinta. Planteamos entonces una asamblea constituyente, porque además la Constitución que está vigente no permite hacer cambios estructurales como eliminar un poder del Estado, el poder de participación ciudadana, si no es a través de una constituyente. Se dicen cosas que son un irrespeto a la conciencia de los ecuatorianos, que demuestran un desconocimiento total, como aquello de decir que la Asamblea Nacional que venga en mayo 24 se transforme en Asamblea Constituyente. Eso no es posible. Una cosa es el poder constituyente y otra cosa es el poder constituido. Estudiantes, ustedes lo conocen muy bien. Cambios radicales para encauzar definitivamente al país en la vía del progreso, del desarrollo, en un ambiente de democracia, de paz, de tolerancia. Tolerancia a la opinión ajena. Es lo que menos ha habido. Los dueños de la verdad, los dueños de la verdad absoluta, que tildan de mediocre al que no comulga con sus pensamientos. Eso hemos tenido, intolerancia total. Esto se debe cambiar. Nosotros planteamos cambios concretos, porque si viene una persona que no tenga una formación democrática, una conciencia democrática, lo que va a hacer es tomar toda esta superestructura jurídica, todo este andamiaje que deja el correísmo. Yo tengo muchas dudas de algunos de los candidatos, y ya los conocemos. No tendrán ningún empacho, inclusive, en aliarse con los asambleístas de gobierno. Por eso le decimos al país: aquí hay gente nueva, gente honesta, distinta, que le plantea un cambio, insisto, radical en democracia. Y planteamos un programa de gobierno que no ha sido elaborado en los últimos días. Porque algunos dicen: 30 y más años me he dedicado a hacer dinero, como el que más respetamos. Ahora soy político a tiempo completo. Nosotros entendemos que la política es servicio a la comunidad, búsqueda del bien común, y lo hemos hecho en toda nuestra vida, no cuando nos hemos jubilado de banqueros. Servicio a la comunidad, como hemos hecho desde la docencia, desde la justicia, desde siempre. El país no tiene alternativa que no sea una opción nueva, distinta, diferente en la tercera vía. Hemos planteado al país desde hace 5 años, porque no es un movimiento que se formó recién electoralista o que aparecen en las vísperas de las elecciones. Hace 5 años, en un acto público como este, con campesinos, estudiantes, artesanos, trabajadores, le dijimos: esta es una propuesta distinta, este es nuestro plan de gobierno.
más adelante. Tenemos tiempo. Tenemos, a ver, regresen. Un plan plenamente y técnicamente diseñado, que evidentemente está abierto al aporte de todos, de todo actor social. No creemos que hay solamente un grupo de mentes lúcidas. Todas las mentes de los ecuatorianos están en capacidad de aportar para el desarrollo del país. Política de fiscalización, política de transformación y acceso a la justicia, política de trabajo, empleo y administración de recursos humanos. Cuando el país tiene cerca del 60% entre subempleados y desempleados totalmente. Reforma administrativa del Estado. El Estado no puede seguir manteniendo 47 ministerios, secretarías, en número igual, viceministerios, pasamos de 200. Planteamos la reforma administrativa del Estado, política de desarrollo económico, política maestra de salud pública, política de cohesión pública, política maestra de producción agropecuaria y pesquera, regresar los ojos al campo. Política de recursos energéticos y mineros, política maestra de vialidad y ferroviaria. Hemos de reconocer, tanta fue la inacción de gobiernos anteriores, que cuando viene un gobierno y hace lo elemental, los ecuatorianos que tan poco hemos recibido, de poco los canonizamos. Obra elemental las carreteras del país, algo tenemos. Pero no es tampoco lo que se ha sobredimensionado a través de la propaganda. No hay la famosa autopista Guayaquil-Quito que tanto se habló en este y en anteriores gobiernos. Y yo les pregunto, ecuatorianos, en un país como el nuestro, es hora ya de pensar en una red ferroviaria, un tren rápido. Alguien dirá, pero eso está fuera de nuestro alcance. No está fuera de nuestro alcance. Más de 600 millones de dólares, escúchenme bien, estudiantes, más de 600 millones de dólares costó la rehabilitación parcial del ferrocarril de Alfaro. Eso fue revolucionario hace 120 años. Lo comenzó García Moreno y terminó Eloy Alfaro. Pero mantener máquinas de hace 150, 200 años, ¿qué sentido tiene rehabilitar el ferrocarril de la nostalgia, que no produce nada, es una carga para el Estado? Ese dinero bien invertido, con visión de futuro, porque hay que pensar en grande para llegar lejos. Debió ser invertido por lo menos en el inicio de una red ferroviaria. Un tren rápido de aquí al aeropuerto de La Tacunga no puede ser más de 20-25 minutos para los que quizá todos ustedes conocen, como en otros países. Planteamos una política del medio ambiente, no más el destrozo, el deterioro del medio ambiente. Política de industria y comercio, política de turismo, política de deporte y recreación, política maestra de vivienda, política militar, política de comunicación, política de identidad nacional, política de igualdad de oportunidades. Planteamos aspectos muy concretos. Se debe comenzar por una comisión que audite, que investigue, audite el costo de las distintas obras tan publicitadas del gobierno. Comisión de investigación, auditoría de actos de las distintas funciones del Estado, auditoría de deuda externa e interna, revisión de procesos de contratación asignados con declaratoria de emergencia. Hicieron arbitrio una disposición constitucional que les permite, sin ninguna licitación, otorgar contratos. Ahí están las consecuencias. 2.200 millones de dólares termina costando la readecuación, para decir de alguna manera, de la refinería. Una obra que inicialmente estuvo calculada en 600 y 700 millones de dólares. 2.200 millones, y ha dado, ustedes lo conocen, por el escándalo de los papeles de Panamá. Revisión de procesos de contratación pública en todas estas obras asignadas por el gobierno. Auditoría jurídica de resoluciones y sentencias. El gobierno metió las extremidades
en las distintas funciones del Estado. Y quiero ser preciso, porque quizá en el auditorio hay estudiantes de Derecho, de Ciencia Política. La justicia es el instrumento fundamental, no solamente para dar a cada quien lo que le corresponde, es el eje transversal en todas las actividades humanas. Hay que ser justos en la vida pública y privada. Pero uno de los principales falencias en el Estado ecuatoriano históricamente ha sido la apropiación de la justicia por parte de los partidos políticos. Y este gobierno no fue la excepción. Los partidos políticos que ponen jueces, que direccionen sentencias, que hay más sagrado que la majestad de la justicia. Y cuando el gobierno nos propuso intervenir en la justicia para descontaminarlo, así lo entendimos, pues los partidos políticos de la llamada partidocracia se repartían. Si hay 20 puestos en la Corte Suprema de Justicia, 5, 4 para todos, alcanzaba hasta el MPD o Pachacuti y le daban algún puesto. Se repartían. Son los mismos de siempre, inclusive ahora con otros nombres. Algunos partidos tuvieron ya partida de función. Solamente apoyo a los estudiantes para que inserten en el mercado laboral. Apoyo para que, como esta universidad, que es un ejemplo y mucho, que hay que reconocerlo y aplaudirlo, puedan becar a estudiantes. Debe haber también, obviamente, una pensión diferenciada. Nosotros creemos que debe haber también límite en el costo de la matrícula. Porque en caso contrario resulta una educación totalmente elitista. Decisiones que deben ser consensuadas. Algunas universidades del país cuestan tan o más caro que estudiar en Estados Unidos, en Europa. Deben ser consecuentes con la realidad nacional, dar la posibilidad de acceso a estas universidades a estudiantes destacados, democratizar la educación superior. Proponemos un plan en materia de salud debidamente estructurado, debidamente financiado. Para nosotros es fundamental también la seguridad ciudadana. ¿Cómo hacerlo? Nosotros lo hicimos desde la Fiscalía. Lamento tener que insistir en esto. Desde la Fiscalía democratizamos la justicia. Cuando yo llegué a esta institución, los cantones, de los 220 municipios, apenas un 40% tenían un sitio donde denunciar, que es la Fiscalía del Estado. No había siquiera locales decentes donde recibir denuncias. En un país en donde se cometen aproximadamente 300.000 hechos delictivos al año. 300.000 hechos delictivos al año. Estimado doctor, le quedan 3 minutos para su ponencia. Gracias. Transformamos la administración de justicia. Creamos en 100 cantones fiscalías, dignificamos, hicimos una institución, ejercimos la función de manera autónoma e independiente del régimen, aunque eso haya recibido el rechazo de los cortesanos que han impedido que este gobierno cumpla con los enunciados en los que creímos muchos ecuatorianos hace 10 años. Estamos convencidos que el 19 de febrero el país va a optar por una posición nueva, distinta, diferente. Estamos cansados, y lo digo respetuosamente, de los mismos de siempre, de sus mismas prácticas, porque estamos convencidos que el Ecuador sí tiene futuro. El Ecuador sí tiene futuro. Gracias, señores estudiantes.